Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión, la última de la semana de Padilla en América a través de Infobae y también a través de economiyfinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando, se lo agradezco realmente. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es el gran optimismo y la gran atención que se le está dando en prácticamente todo el mundo, en todos los círculos, sobre la economía, sobre las perspectivas de la economía de México. Y vamos a estar hablando de esto con nuestro invitado acerca de cuál es la razón de este optimismo, porque no es tanto que la economía de México esté muy bien, que no está mal, pero no es que esté muy bien, pero es mucho más lo que se está apostando que lo que está sucediendo, es más hacia el futuro, hacia la perspectiva. Entonces vamos a hablar de este interesante tema un poco más adelante con nuestro invitado de hoy. Pero antes, no podemos pasar al tema si no presentamos y presenta Daniel Estico, el editor de Economía de Infobae, su reporte sobre bolsa. Daniel, fue una jornada negativa. Así es, Alberto, buenas tardes. Hoy fue una jornada negativa para lo que es Wall Street. El Dow Jones terminó con una baja del 0,27, el Standard Poor's 500 una baja del 0,41 y el más afectado fueron las tecnológicas que tuvieron el índice Nasdaq, resumió una caída del 0,7%. Por el contrario, en el resto de América Latina en general, las bolsas se comportaron con subas. Empecemos por México con una suba del 0,1%, el Bovespa de Brasil con el anuncio de Petrobras que se iba a retirar de la Argentina, impulsó el panel petrolero y subió 0,49%, Venezuela también aumentó 0,22%, Chile 0,76%, Colombia y Perú fueron la excepción, estuvieron estables, 0,02 de caída básicamente cada una, y el Merval de Buenos Aires con muy poquito volumen como la caracteriza, con un alza del 3,33% también por el panel petrolero. Ahora, la semana en Wall Street, pese a esta baja, terminó neutra. Tanto el Dow Jones como el Standard Poor's como el Nasdaq apenas se movieron respecto del nivel del viernes pasado. Interesante, con todo y el temor, que hemos hablado de esto toda la semana, con todo el temor que genera, no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo, la gran amenaza de este famoso precipicio fiscal, que faltan 17 días para que esto se lleve a cabo. Exactamente, pero justamente hoy aparecieron indicadores que jugaron de las dos vías como ayer, ¿no? Por un lado, noticias positivas del lado de China, que pareciera que estaría revitalizando a una velocidad muy superior a la que esperaba el mercado, y eso impactó fuertemente en las economías latinoamericanas. Estados Unidos dio a conocer el índice de inflación, el IPC, el índice de precios al consumidor, bajó 0,3%, la mayor baja en 6 meses, y también se conoció el dato de la producción industrial, que tuvo un aumento del 1,1%. Por lo tanto, la economía real en Estados Unidos está bien, pero como vos bien decís, el mercado está expectante sobre qué va a pasar con que si el ajuste viene por el lado de los gastos o por el lado de la suba de impuestos, y entonces la gran definición empieza a correr justamente en los próximos 17 días, cuando históricamente en las últimas semanas de diciembre es donde se define si se repite la historia de los últimos 20 años en el cual en 16 el Dow Jones se despegó y terminó muy positivo el año, o tenemos una jornada negativa porque el ajuste va a ser severo. Ahora, dime una cosa, cambiando un poquito de tema, Daniel, ¿podrías comentar un poquito acerca de esta noticia que acabas de dar tú, que a mí me llama la atención, de que Petrobras va a salir completamente de Argentina? Sí, hoy la petrolera estatal de Brasil, Petrobras, anunció que va a vender sus activos en la Argentina. Evidentemente no está conforme con la política regulatoria, con los precios administrados, con las retenciones hacia los precios de exportación, etcétera, y entonces decidió orientar su estrategia expansiva tanto en Brasil como en el resto de la región, y abandonar Argentina, que espera que la siga YPF u otros inversores.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Dijo Petrobras a quién le va a vender o solamente dijo que iba a vender? O que lo Dijo ponía en venta. No, la que la ponía en venta. Naturalmente aparecieron las especulaciones que YPF, pese a no tener caja, pese a tener dificultades para conseguir un socio estratégico para el desarrollo de la producción no convencional de petróleo y gas, lo que se llama shale oil y shale gas, dicen que sería un interesado en captar esa porción para tener el liderazgo en gas y en naftas, más del 50%, te pasaría a tener el 63% del mercado de naftas y el 57% del mercado de gasoil. Pero también aparecen interesados empresas americanas, las empresas chinas, etcétera. Así que todavía está muy expectante, pero claramente la noticia sacudió el mercado y curiosamente aumentaron las petroleras tanto en Buenos Aires como en San Pablo. Bueno, es interesante sobre todo por el país que es. Si fuera cualquier otro país, bueno, yo creo que a excepción de Venezuela, pero si fuera cualquier otro país, no llamaría tanto la atención como el hecho de que sea el socio comercial en el Mercosur y vecino de Argentina, Brasil, ¿no? Es interesante, es lo que me llama a mí la atención. Si hubiera sido una petrolera noruega, una petrolera incluso de Estados Unidos, no me hubiera llamado tanto la atención a mí. A nosotros también nos llamó la atención, pero justamente en la última reunión que tuvieron las dos presidentes, Dilma Rousseff y Cristina Kirchner en Brasil, dieron alguna pauta de que no estaban muy bien las relaciones y a Brasil le inquieta la política de restricción que ha puesto la Argentina este último año en Mm. materia de importaciones y el sostenimiento de una política de precios que está totalmente divorciada de los precios internacionales y hace que el negocio difícilmente pueda ser rentable. Y entonces Brasil dijo, es el momento de retirarse de la Argentina y poner las fichas en otra región. Daniel Estico, editor de economía de Infobae, te voy a pedir el favor grandísimo de que tengas un excelente fin de semana. Igualmente vos, Alberto, te agradezco muchísimo y nos veremos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos ocupa en esta emisión es México y la perspectiva tan positiva que se tiene sobre la economía mexicana. ¿De dónde estoy diciendo esto? Bueno, todo empezó con la cobertura mediática, o desde mi punto de vista empezó por reportes mediáticos de importantes medios de comunicación financieros, uno de ellos The Economist, pero también el Wall Street Journal y varios más aparte informes de corredurías de inversión o casas de inversión grandes como Nomura, una de ellas, en el sentido de que el futuro económico de México era o es bastante promisorio. ¿Cuáles son las determinantes que daban o que se ponen en cuenta para esto? ¿Por qué se habla acerca del futuro? Bueno, es muy sencillo. Usted recordará que el presidente, México está estrenando presidente a partir del 1 de diciembre, hace tan solo unos cuantos días, pero fue electo este presidente en julio. Ahí cuando fue electo fue donde se empezó a poner toda la atención sobre las perspectivas económicas de México. Usted tiene que recordar que México, y esto es muy parecido en todos los demás países de América Latina, pero particularmente en México, desde hace ya prácticamente unos 18 a 20 años, se están tratando de impulsar por parte del gobierno, por parte de la presidencia, tanto del Partido de la Revolución Institucional como del PAN, reformas modernizadoras, reformas que son esenciales para que la economía de México se dinamice. Hay que recordar que la economía de México ha estado estancada. Pero estas reformas siempre se han estado deteniendo en el Congreso. A partir, así fue con la presidencia de Ernesto Zedillo, que fue del PRI, con la presidencia de Vicente Fox, que fue el PAN, y repitió lo mismo con la presidencia de Felipe Calderón, que también del PAN, el cual se acaba de ir. Ahora que quedó primero electo y después como presidente Enrique Peña Nieto, y que junto con el PAN, que venía apoyando estas reformas, porque así lo venía haciendo el presidente Calderón, que era el PAN, y también de Vicente Fox, se piensa y se asume que entre los dos, PAN y PRI y partidos asociados, tienen mayoría en los congresos para ahora sí por fin poder llevar a cabo estas reformas.
Y bueno, de ahí que es que viene todo este optimismo. Está con nosotros un buen amigo, un buen analista, que lo voy a invitar a que sea algo así como el corresponsal de los mercados, porque él está en Nueva York y tiene el pulso de lo que está sucediendo en lo que se le conoce con el término genérico del mercado, los inversionistas. Y es mi buen amigo Jorge Suárez, economista, analista, escritor de temas financieros, y se nos une desde Nueva York. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Afortunadamente bien, Alberto. ¿Tú qué tal? Muy bien, también, afortunadamente. Qué bueno que estás con nosotros. Fíjate, Jorge, yo tengo una reflexión aquí. Tú eres muy estudioso de este asunto de la economía mexicana, más que porque fuiste nacido en México, igual que yo, pero sino porque tú estás ahí y creo yo que en donde estás, que es Nueva York, un tema importante para hablar en este momento es México. Pero déjame te hago esta reflexión y va a ser la primera pregunta, a ver si tú la compartes conmigo. Yo nunca había visto en estos 15 años que llevo cubriendo Latinoamérica, un país que hubiera llamado tanto la atención por adelantado, porque de México se está hablando mucho acerca de lo que va a suceder y de lo que puede hacer este país y no tanto de lo que ha hecho. Brasil venía siendo la niña bonita del barrio latinoamericano, pero por cosas concretas, por cosas que estaban, por su crecimiento, por cosas que estaban sucediendo en ese momento. Pero México es por lo que viene, por lo que la promesa que da. Es como una niña adolescente que promete ser una adulta muy guapa, ¿no? Y este fenómeno yo no había visto antes, esta tensión hacia futuro, Jorge. Yo creo que en parte es cierto lo que dices. O sea, no estamos viendo que México ya venga de una inercia de alto crecimiento y que eso es lo que está llamando la atención. Exacto. Sin embargo, sí hay cosas que han pasado en los últimos años en México que te llevan a pensar que promete un panorama como este. ¿A qué me refiero? Tú recuerdas que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se firmó hace 20 años. Y lo que ha ocurrido en estos 20 años es que sí ha habido una integración industrial de manufacturas entre Estados Unidos, Canadá y México. Y lo que hoy es un hecho es que México hoy le exporta más manufacturas a Estados Unidos que el resto de Latinoamérica sumada. México le exporta a Estados Unidos más de $1,000 millones de producto diario. Y por el otro lado, lo que es un hecho también es que a pesar de los problemas de seguridad, a pesar de lo que tú me digas, la realidad es que México está atrayendo enorme inversión internacional, que se refleja, por ejemplo, en que hay 8 plantas de automóviles que están por abrir en México en los próximos años, que de por sí ya es un país gran productor de automóviles en el mundo. México ya es el principal productor de televisiones de pantalla plana, de refrigeradores. La industria aeronáutica en México ya emplea 37,000 personas y podría estar exportando cerca de $5,000 millones al año para el año 2015. Hay 300 empresas diferentes de aeronáutica ya establecidas en México. Entonces, todo esto, México gradúa más ingenieros que Estados Unidos o que Brasil. O sea, todo esto sí ha estado ocurriendo en los últimos años a pesar del entorno. Ahora, ¿qué es lo que cambia en este momento para dar tanta promesa? En mi opinión, lo que cambia es que se ve cada vez con más claridad que Estados Unidos requiere indispensablemente de desarrollar su propia industria manufacturera, porque de lo contrario no tienen cómo crecer y no tienen cómo emplear a la gente en una crisis de desempleo. Y aparte lo que ves es que este crecimiento de las manufacturas se puede apuntalar en la producción de shale gas, que es un acceso a energía a costos extraordinariamente bajos. Estados Unidos puede producir shale gas a la quinta parte de lo que Europa paga por gas ruso, y eso les da una gran ventaja sobre el resto del mundo, y todo lo que hagan en manufacturas lo tienen que hacer de la mano con México porque llevan 20 años integrándose. Bien, de tal manera que con esta última parte que hablaste de Estados Unidos, tú lo que estás diciendo es que Estados Unidos promete un crecimiento vigoroso económico en los próximos años y esto obviamente tendría repercusión inmediata sobre México. ¿Es eso? Fíjate que no sé si le llamaría un crecimiento vigoroso, pero deja ponértelo en números. Estados Unidos en los últimos 60 años ha crecido a un ritmo anual del 3.3%. En este momento, sin embargo, el crecimiento potencial de Estados Unidos se ve muy mermado. Se ve mermado porque tienes una población que está envejeciendo, tienes altos niveles de endeudamiento a nivel de las familias y ahora también a nivel del gobierno. Y la realidad es que el gran motor de la economía en Estados Unidos ha sido el consumo. Tú sabes que dadas esas condiciones de endeudamiento y de envejecimiento de la población, se vuelve muy difícil que el consumo siga creciendo como lo hizo en las últimas décadas.
La única forma que tienes entonces de que el crecimiento se mantenga cercano a los niveles que ha tenido en las últimas décadas es que tienes que reiniciar un fuerte proceso manufacturero. Si tú me dijeras, me hubieras dicho hace 10 años que Estados Unidos lo quería iniciar, lo que yo te hubiera preguntado, ¿y cómo carambas va a ser eso Estados Unidos si no tiene ninguna ventaja relativa contra países que tienen mano de obra más barata? Hoy la ventaja relativa se le está dando acceso a energía en grandes cantidades y a costos extraordinariamente bajos, lo cual los pone en una situación que es radicalmente diferente a Europa, al grado que recientemente hubo declaraciones de industriales alemanes diciendo que si Estados Unidos se pone a explotar sus yacimientos de shale gas, ellos no tienen cómo competir con Estados Unidos, al grado que tanto Bayer como BASF, las dos empresas, dijeron que tienen que abrir plantas en Estados Unidos porque si no, no van a poder competir. Y Estados Unidos va a explotar sus yacimientos petroleros. Sin lugar a duda, para que tú tengas una idea de qué estamos hablando, como sabes, la capacidad para generar energía de un energético se mide en BTUs. Los BTUs que están en el subsuelo solamente del estado de Pensilvania exceden a los que están en el subsuelo de Arabia Saudita. Desde esa magnitud la capacidad de producir. Hace algunos años Estados Unidos se decía que tenía quizá 10 años de reservas de gas, porque era gas, digamos, natural, que es su producto, digamos, de extracción de petróleo. Con estos yacimientos de shale gas se estima que tienen más de 100 años de reservas probadas. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? O sea, si siempre supimos que ese shale gas estaba ahí, lo que ha cambiado es que antes era muy difícil extraerlo y esa tecnología que le dicen de perforación horizontal ha avanzado rápidamente en los últimos 10 años y hoy es no solo tecnológicamente factible, sino que incluso se vuelve económicamente factible, aún considerando la gran inversión que se va a tener que hacer para encapsular los yacimientos y evitar que contaminen mantos de agua, que era la objeción que tenían los ambientalistas. Bien, hasta ahora estás poniendo, y fuiste muy claro en poner los elementos económicos de por qué el futuro se ve bastante promisorio por este lado, por esa parte económica para Estados Unidos y por tanto para México. Pero ¿qué hay del elemento político? Porque todo el mundo sabe y todo el mundo está de acuerdo, y era lo que estábamos hablando antes de empezar esta charla contigo, Jorge, que a México lo que lo está deteniendo es la incapacidad política de avanzar las reformas modernizadoras que son tan importantes. Mira, yo creo que ahí el tema más importante es partir de la base de que el PRI se le critique lo que se le critique. Uno, tiene más oficio político que el PAN, o sea, esto ha estado demostrado. Pero lo otro también es que el PAN, después de la tremenda derrota que sufrieron, donde fueron, de hecho, el tercer lugar en la elección presidencial, siendo el partido en el poder, hoy tienen que verse como un partido más moderno de derecha, como un partido que está dispuesto a apoyar aquellas iniciativas que hagan sentido. Ya para ellos no es válido el estar simplemente bloqueando lo que quiere hacer el PRI, a pesar de que el PRI sí los bloqueó a ellos. O sea, porque básicamente tienen que reinventarse. En ese sentido, entonces, lo que estamos viendo, y que es increíble, es que la transición que se está dando de Calderón a Peña Nieto, a pesar de ser de partidos diferentes, está siendo mucho más estable que la que hubo entre Fox y Calderón, a pesar de ser del mismo partido. En ese sentido, entonces, vimos cómo pasó una reforma laboral antes de que saliera Calderón del gobierno. Acaba de pasar una serie de iniciativas que tienen que ver con permitir que todos los nombramientos para puestos de policía que van a ser parte de la Secretaría de Gobernación sean ratificados por el Senado. A eso estuvo de acuerdo el PRI en hacerlo, a pesar de objetarlo fuertemente al principio de esa negociación. Y lo otro que estamos viendo es que está siendo un pragmático Peña Nieto, donde ha incluido a gente que era del gobierno de Calderón en su gobierno. Por ejemplo, el secretario de Hacienda de Calderón es hoy el secretario de Relaciones Exteriores de Peña Nieto, y ha traído también a gente que eran íconos de la izquierda, como quizá serían los dos más claros, Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social y Mondragón y Cal, que era el secretario de Seguridad del regente de la Ciudad de México, que es del partido de izquierda. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene una gran capacidad para articular cosas. Y algo también muy importante en esto, Alberto, que creo que no podemos dejar de hablar de eso, es que se está dando una relación mucho más estrecha con Estados Unidos, una vez más por razones coyunturales, pero aparte porque se está, digamos,
aprovechando avances que se hizo en el último gobierno, en el gobierno de Felipe Calderón. Claro, pero ahora, entonces, de tal manera que tú estás muy positivo en la capacidad de este gobierno de impulsar por fin estas reformas. Mira, sí estoy. Ahora, evidentemente, cuando tú empiezas a hacer ciertas reformas de fondo, afectas a grupos de poder y no va a ser, es más fácil decirlo que hacerlo. Ahora, para mí, el tema más delicado, digamos, de esta reforma que estás hablando, es lo que tiene que ver con la reforma en energía. La gran pregunta que nos hacemos es qué tan posible va a ser que se reforme la Constitución para permitir participación privada en la extracción de energéticos. Esto ha sido una fuente de conflicto y vimos en el pacto que se firmó entre los tres partidos que se establecía que no va a haber participación privada en la extracción de energéticos. Sin embargo, el presidente Peña Nieto da una entrevista anteayer al Financial Times y dice que va a mandar una propuesta para modificaciones de la Constitución. Ahora, lo que se empieza a decir en México es que el punto intermedio puede ser permitir que la extracción de petróleo siga estando en manos del Estado, pero buscar participación privada en petroquímica y gas, y incluso en lo que tiene que ver con shale gas, donde México también tiene yacimientos importantes de shale gas, es quizá el cuarto más grande del mundo, que se trate la extracción de shale gas como hoy se trata la extracción de minerales como oro, plata, etcétera, donde sí hay inversión privada importante en México, y que se le dé ese tipo de tratamiento diferente, dado el tipo de yacimiento, digamos, implícito en el shale gas. Lo que es un hecho es que si te dije que hay 8 plantas de automóviles que se van a abrir en México en los próximos años, si México además tuviera acceso a este tipo de energía muy barata, se iría por las nubes la inversión extranjera en México, porque tendría otra ventaja adicional, no solo estar junto a Estados Unidos, sino tener energía barata. Y deja de decirte algo que me parece increíble, Alberto. Estuve anteayer con una persona al Council of Foreign Relations y me parece increíble que es un tipo muy importante que tiene que ver con control de aduanas, etcétera, en Estados Unidos, con la que hablé, y me parece increíble que tienen proyectos que están pensando en que, por ejemplo, una pieza de autopartes que se produzca en Ottawa, Canadá, pueda llegar a una planta de automóviles en Guanajuato, México, sin detenerse en ninguna de las dos fronteras, por una serie de iniciativas que se están dando para permitir que, por ejemplo, en territorio mexicano haya agentes aduanales de Estados Unidos que hagan un monitoreo de carga antes de que llegue a la frontera, de tal forma que cuando llegue a la frontera pase, ¿no? Y en Canadá lo mismo. Si esto se da, los costos de este comercio se abaten y Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México puede volverse un bloque industrial de extraordinaria capacidad, sobre todo porque los tres países tienen energía. Exacto, estás hablando de una mayor integración a la cual ya hay, porque en este momento hay bastante integración entre las tres naciones. Absolutamente, exactamente ese es el punto, Alberto, que eso es un proceso que ya va 20 años dándose, que puede crecer. Y que algo muy interesante es que estás hablando, Estados Unidos tiene shale gas y shale oil, México también, y Canadá tiene petróleo de lo que dicen en inglés tar sands, es decir, arenas bituminosas, donde si los tres países extraen la energía que tienen, se vuelven un gran exportador de energía al resto del mundo. El gran tema ahí, Alberto, se acaba volviendo que hacen países como Venezuela, Arabia Saudita, Rusia, que dependen mucho de la exportación de este tipo de energéticos, cuando tengan esta competencia a costos tan extraordinariamente bajos. Bueno, y hay que decir otra cosa también, Jorge, que a mí me parece que ante la falta de inversión que hay en México, en realidad todavía no ha habido capacidad siquiera de descubrir si todavía México, es decir, lo que han descubierto Canadá y Estados Unidos, México no lo ha podido hacer porque no ha habido inversión, no ha habido quien se asome, no ha habido la tecnología, pero yo me atrevería a pensar que en el momento en el que México empiece a buscar, va a encontrar mucho más petróleo del que cree que tiene. Sin duda, cuando aparte sabes que, por ejemplo, el yacimiento más grande que hay de shale oil en Estados Unidos entra a México, está entre Texas y el estado de Coahuila. Entonces, en ese sentido, sabes que, para mí algo que es fundamental ahí, Alberto, es que al principio de los 90 vimos que el gran catalizador de la relación entre México y Estados Unidos fue NAFTA, fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En este momento, el gran catalizador nuevamente de esta relación puede acabar siendo el tema de energía, o sea, de desarrollo compartido de energía, de esta integración de manufacturas que, como bien dices, es solo la continuación de lo que ya se dio, que lleva 20 años dándose, pero aparte hay una muy importante, Alberto, que tiene que ver con seguridad. Cada vez empieza a ser más obvio
que tiene que haber una estrecha colaboración entre Estados Unidos y México para lucha contra el crimen organizado e incluso en términos fronterizos, algo que me dejó boquiabierto el otro día escuchando a este oficial del gobierno estadounidense, es que decía que para ciertos fines prácticos ellos ven la frontera sur de Estados Unidos ahora ya en Guatemala, no en México, queriendo decir que es una frontera ya tan importante en términos comerciales, la que hay entre México y Estados Unidos, que están colaborando con México, que algo muy importante aquí, Alberto, México se ha vuelto un importador neto de migrantes. O sea, es decir, de Estados Unidos está saliendo más gente hacia México de regreso, voluntaria o involuntariamente, de la que está entrando, porque en México hay más empleo hoy que en Estados Unidos, y está entrando incluso trabajadores ilegales centroamericanos a México. Claro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es increíble. Los trabajadores fronterizos de Estados Unidos, perdón, los agentes fronterizos, están entrenando una nueva policía fronteriza mexicana para Guatemala, donde tratan de integrar entonces políticas y donde algo muy importante es que ellos saben que si Al-Qaeda o cualquier organización terrorista quiere meter gente a Estados Unidos, van a usar las rutas que usan los coyotes que meten migrantes a Estados Unidos, por lo cual tiene que haber colaboración entre ambos países para evitar este tipo de acción. Entonces, lo que a mí me parece increíble es que yo nunca había visto este nivel de cooperación entre ambos países, que está siendo aparte apuntalada, porque parte de la lucha o de la violencia, digamos, del crimen organizado está pasando de este lado de la frontera, del lado de Estados Unidos. Ha habido 400 muertos este año atribuidos a cárteles mexicanos en Chicago. Entonces, Estados Unidos tiene que colaborar, tiene que compartir inteligencia y eso está ocurriendo. Interesante. Ahora, dime una cosa, efectivamente hay un muy buen momento en cuanto a la inversión extranjera en México, pero con toda esta perspectiva y expectativa que se tiene a raíz de que quedó electo Enrique Peña Nieto, porque es un parteaguas muy importante. Yo creo que este positivismo, este optimismo que hay sobre México no hubiera sido posible si hubiera ganado cualquier otro, si hubiera ganado el PAN o hubiera ganado el PRD. Es porque ganó el PRI. Entonces es reciente, es muy reciente el fenómeno a partir de julio para acá. Entonces yo te pregunto, a partir de julio para acá, ¿tú nos pudieras hablar de algún ejemplo concreto o alguna señal concreta que tú hayas visto ahí en Nueva York donde tú estás, de fondos, de gente, de inversionistas, etcétera, que digan, estaba volteando para un lado, pero ahora ya estoy volteando hacia México? He visto más de un ejemplo, digo, no te puedo decir los nombres, digamos, de fondos, pero como sabes, a lo que se dedica mi empresa aquí es a ayudar a invertir, digamos, a algunas familias latinoamericanas. Manejamos cerca de $500 millones de inversiones. Y lo que hemos visto con fondos que nos vienen a visitar como inversor para ver si queremos invertir con ellos. Uno de ellos, que es quizá el fondo más importante que hay en mercados emergentes, invirtiendo en mercados de deuda, no es quizá, es el más grande, me dijo el otro día, en Latinoamérica nos salimos de todo a excepción de México. México es el único país donde estamos incrementando posiciones. Y así como eso, lo que yo te diría que hemos visto, y hay mucha información estadística para avalarlo, es que por primera vez en muchos años le está ganando México a Brasil en términos de inversión en portafolios. Y en ese sentido, yo creo que hay dos tendencias claras. Inversión, digamos, que está regresando de China a México. ¿Cómo sabemos esto? Ve la industria del plástico. Lo que te dicen muchos industriales es que quieres ver hacia dónde va el proceso industrial, ve dónde están los moldes de plástico. Muchos años fueron de México a China, ahora están regresando, al grado que muchos productores de partes, por ejemplo, el plástico, les empieza a dar miedo si van a tener suficiente plástico para tantos moldes que están entrando. Entonces, inversión directa. Y en inversión en portafolios, los datos estadísticos de las bolsas y los mercados es que México ha cerrado fuertemente el diferencial y ha habido ya momentos, periodos, meses donde recibe más que Brasil. Entonces, en ese sentido es incontrolable que está viendo, se está poniendo de moda en México. La bolsa mexicana acaba de llegar a su máximo histórico la semana pasada. A mí te diría, Alberto, si te fuera sincero, que lo único que me preocupa es que creo que esto se está calentando demasiado rápido y las expectativas están siendo demasiado optimistas, demasiado pronto. Y ahí empieza a haber una posibilidad de que, aunque las cosas sucedan bien, que se desesperen, digamos, porque las expectativas creo que están siendo un poco demasiado alegres, porque básicamente no ven otros lugares atractivos. Ese es un excelente punto que estabas haciendo y es cierto, y eso era algo que a mí me preocupaba mucho también, y de hecho me preocupa que si en el corto plazo, de aquí a marzo o abril, no hay alguna señal concreta en ese sentido, pueda empezar a haber algo de volatilidad incluso.
Ahora deja ponerte ahí dos ejemplos, Alberto, que la verdad no quiero yo contribuir a crear esas expectativas, ¿no? Pero yo No, como estuve, nunca has contribuido, ¿verdad? Jamás. yo estuve anteayer en México y estuve con una empresa que hace, o sea, es una empresa muy importante que tiene un proyecto muy bonito tecnológico. Y ellos me decían, y me dejó pensando, dicen, mira, somos emprendedores y eran muy cercanos al gobierno de Calderón. Decían, fuimos a Los Pinos socialmente más de una vez, pero lo increíble es que en el primer sábado que hubo, que estaba Peña Nieto en Los Pinos, asumiéndose como presidente, invitó a, creo que 70 emprendedores a comer con él para ver qué cambios ellos proponían que se pudieran hacer para fomentar la actividad empresarial en México. Entonces él me decía, oye, no llevaba ni una semana en el poder y ya estábamos en Los Pinos platicando de esto y llegando a iniciativas muy concretas. La segunda, muy importante, en las primeras 2 semanas como presidente está presentando iniciativas para una fuerte modificación a la educación en México a un grado que yo no pensaba que fuera a ser en los primeros años, jamás lo pensé para la primera semana. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que sí se dan cuenta es que la luna de miel es corta y que tienen que moverse muy rápido. Y en ese sentido, esa parte sí me hace estar optimista. Ok, última pregunta, Jorge. Algunas corredurías, creo que fue el caso de Nomura, si no lo recuerdo, pero creo que incluso hasta el propio Fondo Monetario Internacional, en todo caso, influyentes plumas, han dicho que México, si todo sale bien, como acá estamos diciendo, en 10 años pudiera sobrepasar en tamaño de economía a Brasil. Lo que implica que Brasil no va a crecer tanto como venía creciendo. No nada más es que México explote, sino que también Brasil va a desacelerar su paso. ¿Tú irías tan allá como para afirmar esto? ¿Tú estarías de acuerdo con esto? Mira, déjame decirte dos cosas, Alberto. Primero, yo apostaría a quien me quiera hacer la apuesta a que México en 5 años es el principal exportador de Estados Unidos por arriba de China y de Canadá. Uf. Segundo, en términos relativos a Brasil, acuérdate algo muy importante aquí, es que la economía mexicana ha sido más grande que la de Brasil antes, porque depende cómo lo midas. O sea, si tú estás midiéndola en dólares, En era dólares, muy sí. diferente la producción brasileña a 3 reales por dólar a hoy a 1.7 por dólar. O sea, medida en dólares se ve enorme la economía brasileña. Entonces, en ese sentido, yo creo que depende mucho del tipo de cambio. Pero yo sí hoy tuviera que hacer una apuesta a Brasil o a México, y no tiene nada que ver con nacionalismo en ese sentido, se la haría a México porque creo que Brasil desperdició una oportunidad importante donde hay cambios estructurales que no hicieron en el momento de bonanza. Acuérdate que México en las encuestas del Banco Mundial está casi 30 lugares arriba de Brasil en las encuestas de competitividad. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que México está venciendo cuellos de botella y Brasil no lo logró, así que creo que pueden crecer, creo que tienen un bono demográfico como lo tiene México, pero yo en este momento pienso que este entorno va a favorecer a México más que a Brasil, sin duda. Jorge Suárez, economista, recuérdanos el libro. Bueno, el último se llama Ahora o Nunca, que es precisamente sobre esto, la oportunidad que tiene México que no puede desperdiciar porque ahora es la última. Y lo pueden conseguir en. Está en Amazon y la forma más fácil es de hecho en gandhi.com.mx, que es una librería mexicana que manda a todo el mundo. Y todas las copias son firmadas por ti, ¿no es cierto? Todas. Y los primeros 5 que te escriban a ti, se las mando firmadas a donde estén. Ahí está. Muchas gracias, mi querido Jorge Suárez. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, como siempre. Un abrazo. Muy amables. Bueno, ahora, acuérdense ustedes que este es un programa interactivo y de eso se trata, que es un programa, yo lo veo como de 3 patas, ¿no? Yo, la pata más flaca, después sigue el entrevistado, como ustedes lo acaban de tener, y la tercera pata son ustedes. Y ahí es donde se hace interactivo. Se trata que tenga esos 3 pilares este programa. Y en ese sentido, tenemos la gran fortuna de contar en este espacio hoy con algunos de ustedes, con algunos participantes, algunos televidentes, seguidores de Padilla en América, que tienen la intención de participar y con todo gusto les damos el espacio. Déjeme le doy primero que nada la manera en la que usted puede participar, sobre todo para que la tenga en el futuro. Y es, bueno, primero que nada aquí mismo en Infobae, bueno, primero que nada por Twitter con el hashtag
Padilla América, y también en Infobae está la página para que usted pueda poner sus datos y pueda participar. Me puede seguir a mí por Twitter también en @PadillaNews. Y en este momento, si estoy identificándolo bien, se está uniendo a nosotros. Ya se están uniendo, que se me cayeron los apuntes, pero bueno, está con nosotros Carlos Aravena de Chile, que se nos une. ¿Cómo estás, Carlos? Saludos. Hola Jaime, ¿cómo estás? Y también Alberto Padilla. Y también está Héctor Camargo. ¿Es Camargo? Camacho. Camacho, Héctor Camacho de Uruguay. Déjame empezar contigo. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos Aravena de Chile. ¿Por qué nos platicas un poquito de ti? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy cofundador de una red social que se llama Políglota. Es la primera red social presencial. ¿Se escucha bien? Sí, adelante. Es la primera red social presencial del mundo y básicamente nosotros tenemos la misión de llevar que la gente pueda aprender los idiomas de forma gratuita y de la forma natural. ¿Y cómo lo hacemos? De una forma muy simpática, muy entretenida, que es que en cada ciudad de América juntamos grupos de personas en diferentes bares, parques y cafés a conversar en un idioma de forma gratuitamente y muy entretenida. Hoy día ya son más de 35.000 personas que se juntan en más de 120 ciudades a conversar, como te decía, en un idioma. No solamente inglés, sino que inglés, italiano, francés, chino mandarín, japonés. Mira, qué interesante, qué interesante. Bueno, y muchas gracias de nuevo por seguirnos, Carlos. ¿Y tú tenías algún comentario, una pregunta? Sí, bueno, un poco ya conversando como tú ya estás en Estados Unidos, un poco cómo es la visión que ustedes tienen acerca de varios puntos acerca
las bolsas se comportaron con subas. Empecemos por México con una suba del 0,1%, el Bovespa de Brasil con el anuncio de Petrobras que se iba a retirar de la Argentina, impulsó el panel petrolero y subió 0,49%, Venezuela también aumentó 0,22%, Chile 0,76%, Colombia y Perú fueron la excepción, estuvieron estables, 0,02 de caída básicamente cada una, y el Merval de Buenos Aires con muy poquito volumen, como la caracteriza, con un alza del 3,33% también por el panel petrolero. Ahora, la semana en Wall Street, pese a esta baja, terminó neutra. Tanto el Dow Jones como el Standard & Poor's como el Nasdaq apenas se movieron respecto del nivel del viernes pasado. Interesante, con todo y el temor, que hemos hablado de esto toda la semana, con todo el temor que genera, no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo, la gran amenaza de este famoso precipicio fiscal, que faltan 17 días para que esto se lleve a cabo. Exactamente, pero justamente hoy aparecieron indicadores que jugaron de las dos vías como ayer, ¿no? Por un lado, noticias positivas del lado de China, que pareciera que estaría revitalizando a una velocidad muy superior a la que esperaba el mercado, y eso impactó fuertemente en las economías latinoamericanas. Estados Unidos dio a conocer el índice de inflación, el IPC, el índice de precios al consumidor, bajó 0,3%, la mayor baja en 6 meses, y también se conoció el dato de la producción industrial, que tuvo un aumento del 1% estratégico para el desarrollo de la producción no convencional de petróleo y gas, lo que se llama shale oil y shale gas. Dicen que sería un interesado en captar esa porción para tener el liderazgo en gas y en naftas, más del 50%, te pasaría a tener el 63% del mercado de naftas y el 57% del mercado de gasoil, pero también aparecen interesados empresas americanas, las empresas chinas, etcétera. Así que todavía está muy expectante, pero claramente la noticia sacudió el mercado y curiosamente aumentaron las petroleras tanto en Buenos Aires como en San Pablo. Bueno, es interesante sobre todo por el país que es. Si fuera cualquier otro país, bueno, yo creo que a excepción de Venezuela, pero si fuera cualquier otro país, no llamaría tanto la atención como el hecho de que sea el socio comercial en el Mercosur y vecino de Argentina, Brasil, ¿no? Es interesante, es lo que me llama a mí la atención. Si hubiera sido una petrolera noruega, una petrolera incluso de Estados Unidos, no me hubiera llamado tanto la atención a mí. A nosotros también nos llamó la atención, pero justamente en la última reunión que tuvieron las dos presidentes, Dilma Rousseff y Cristina Kirchner en Brasil, dieron alguna pauta de que no estaban muy bien las relaciones, y a Brasil le inquieta la política de restricción que ha puesto la Argentina este último año en materia de importaciones y el sostenimiento de una política de precios que está totalmente Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión, la última de la semana de Padilla en América a través de Infobae, también a través de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando, se lo agradezco realmente. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es el gran optimismo y la gran atención que se le está dando en prácticamente todo el mundo, en todos los círculos, sobre la economía, sobre las perspectivas de la economía de México. Y vamos a estar hablando de esto con nuestro invitado acerca de cuál es la razón de este optimismo, porque no es tanto que la economía de México esté muy bien, que no está mal, pero no es que esté muy bien, pero es mucho más lo que se está apostando que lo que está sucediendo, es más hacia el futuro, hacia la perspectiva. Entonces vamos a hablar de este interesante tema un poco más adelante con nuestro invitado de hoy, pero antes no podemos pasar al tema si no presentamos y presenta Daniel Estico, el editor de Economía de Infobae, su reporte sobre bolsa. Daniel, fue una jornada negativa.
Así es, Alberto, buenas tardes. Hoy fue una jornada negativa para lo que es Wall Street. El Dow Jones terminó con una baja del 0,27, el Standard & Poor's 500 una baja del 0,41 y el más afectado fueron las tecnológicas que tuvieron el índice Nasdaq, resumió una caída del 0,7%. Por el contrario, en el resto de América Latina en general, divorciada de los precios internacionales y hace que el negocio difícilmente pueda ser rentable, y entonces Brasil dijo es el momento de retirarse de la Argentina y poner las fichas en otra región. Daniel Estico, editor de economía de Infobae, te voy a pedir el favor grandísimo de que tengas un excelente fin de semana. Igualmente vos, Alberto, te agradezco muchísimo y nos veremos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos ocupa en esta emisión es México y la perspectiva tan positiva que se tiene sobre la economía mexicana. ¿De dónde estoy diciendo esto? Bueno, todo empezó con la cobertura mediática, o desde mi punto de vista empezó por reportes mediáticos de importantes medios de comunicación financieros, uno de ellos The Economist, pero también el Wall Street Journal y varios más aparte informes de corredurías de inversión o casas de inversión grandes como Nomura, una de ellas, en el sentido de que el futuro económico de México era o es bastante promisorio. ¿Cuáles son las determinantes que daban o que se ponen en cuenta para esto? ¿Por qué se habla acerca del futuro? Bueno, es muy sencillo. Usted recordará que México está estrenando presidente a partir del 1 de diciembre, hace tan solo unos cuantos días. Pero fue electo este presidente en julio. Ahí cuando fue electo fue donde se empezó a poner toda la atención sobre las perspectivas económicas. 1%. Por lo tanto, la economía real en Estados Unidos está bien, pero como vos bien decís, el mercado está expectante sobre qué va a pasar con que si el ajuste viene por el lado de los gastos o por el lado de la suba de impuestos, y entonces la gran definición empieza a correr justamente en los próximos 17 días, cuando históricamente en las últimas semanas de diciembre es donde se define si se repite la historia de los últimos 20 años en el cual en 16 el Dow Jones se despegó y terminó muy positivo el año, o tenemos una jornada negativa porque el ajuste va a ser severo. Ahora, dime una cosa, cambiando un poquito de tema, Daniel, ¿podrías comentar un poquito acerca de esta noticia que acabas de dar tú, que a mí me llama la atención, de que Petrobras va a salir completamente de Argentina? Sí, hoy la petrolera estatal de Brasil, Petrobras, anunció que va a vender sus activos en la Argentina. Evidentemente no está conforme con la política regulatoria, con los precios administrados, con las retenciones hacia los precios de exportación, etcétera, y entonces decidió orientar su estrategia expansiva tanto en Brasil como en el resto de la región y abandonar a Argentina, que espera que la siga YPF u otros inversores. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Dijo Petrobras a quién le va a vender o solamente dijo que iba a vender? ¿O que lo ponía en venta? No, la que la ponía en venta. Naturalmente aparecieron las especulaciones que YPF, pese a no tener caja, pese a tener dificultades para conseguir un socio